Bienvenidos, señores estudiantes del curso de evaluación, al video de demostración que haremos para elaborar un libro de Excel que nos permita hacer el cálculo de la calificación de unos exámenes y el índice de las pruebas y de cada uno de los ítems utilizando los fundamentos teóricos de la teoría clásica del test. En mi computador he creado una carpeta que he llamado 1TCT, donde voy a guardar los archivos que voy a desarrollar en el proyecto. Por esa razón, en este momento la carpeta está vacía. Ahora voy a producir el archivo en Excel. Abro el Excel. El libro siempre vamos a encontrar que no tiene ningún nombre y que además tiene 3 hojas de trabajo que están marcadas como hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Nos ubicamos en la hoja 1 y subimos a la primera fila, la sombreamos con el ratón hundiendo el puntero izquierdo y selecciono centrar y en negrilla para poder diferenciar lo que son los títulos de cada una de la columna. En la columna A1 voy a escribir la palabra estudiante, donde voy a incorporar el código de los estudiantes o sus nombres. Yo prefiero en lo personal trabajar con los códigos, que es mucho más sencillo. En las siguientes columnas, en la B, voy a escribir el número 1, que corresponde a la primera pregunta, en la C el número 2 de la segunda pregunta, y así sucesivamente hasta completar 20 columnas donde voy a registrar las respuestas en letras que me va a dar cada uno de mis estudiantes al examen. En esta forma ya voy completando la numeración de cada una de las columnas donde voy a colocar las respuestas y posteriormente voy a regresar al inicio, la primera columna donde tengo los códigos, donde voy a colocar los códigos de los estudiantes, y en la primera celda escribo el número 1 y utilizando una propiedad que tiene el Excel de auto rellenado, me voy a ubicar en la parte inferior derecha de la celda. Ahí el cursor disminuye de grosor, hundo el clic izquierdo del ratón y manteniéndolo comienzo a bajar a lo largo de la columna hasta buscar la celda 51, donde voy a tener ubicados los códigos de mis 50 estudiantes que me contestaron el examen. Cuando dejo ahí suelto el cursor, se me vuelve una flecha y la cliqueo nuevamente, se me despliegan las funciones que tengo de auto rellenado, selecciono rellenar serie y apenas lo suelto, automáticamente se genera la lista de códigos de 1 a 50. En esta forma ya tengo ubicados la primera hoja de trabajo de mi libro de Excel, donde voy a colocar las respuestas en letra que me dan los estudiantes, conforme a la selección que dé. Ahora le voy a cambiar el nombre, escribiéndole la palabra respuesta para poder identificar la hoja donde yo voy a incorporar los datos tomados directamente del examen del estudiante. Ahora pulso la hoja 2, espero que se me abra, y en esta hoja ya voy a efectuar la programación que me va a permitir hacer la conversión de datos. Por eso le escribo su nombre TST. Ahora bien, me ubico en la parte superior de la hoja, la selecciono, las 2 primeras filas y
procedo también, como hice en la anterior, a seleccionar el centrado y la negrilla para poder identificar cuáles son las preguntas que escribo en la primera celda A1 y en la segunda escribo la palabra respuestas. En esta forma tengo ya las dos filas que me van a permitir hacer la comparación. En la columna B nuevamente voy a escribir el número de la pregunta y así sucesivamente hasta completar llegar hasta la columna que he marcado con el número 20, donde tengo las respuestas de los exámenes que me han dado cada uno de mis estudiantes. En esta forma ya tengo identificada la ubicación de cada una de mis preguntas. Ahora regreso a la columna inicial y voy a seleccionarlas porque quiero diferenciarlas colocándoles los bordes a cada una de las celdas. Selecciono todos los bordes y saber que ahí tengo ya el sitio donde yo debo de colocar las respuestas que voy a trabajar. En la misma columna A, más abajo, en la A4, voy a escribir nuevamente los códigos de identificación de mis estudiantes y hago el mismo procedimiento que hice con la hoja de respuestas. Es decir, genero una secuencia de 1 hasta 50. Entonces, ya la tengo acá, selecciono rellenar la serie y verifico que si tengo las 50 preguntas, me quedan 2, las elimino y ya tengo mi hoja de trabajo con los códigos identificados de los estudiantes. Ahora voy a programar usando las propiedades del Excel la forma en cómo tengo que hacer el cambio de números de las letras a números. Para eso me voy a la barra de funciones, busco una función que sea lógica y aquí me aparecen pues las que en este momento puedo programar con el Excel. Busco la función sí, que me permite hacer una comparación de dos celdas iguales y definir si es cierto va con un número 1 y si es falso va con un número 0. Le doy a aceptar y ahora se me abre este cuadro de diálogo que tengo que programar. En la parte de pruebas lógicas voy a escribir voy a ubicar la celda de la hoja de respuestas que voy a comparar. Entonces para eso me ubico en respuestas y me voy a la primera pregunta de mi estudiante, que corresponde a la celda B2. Ya tengo ese dato incorporado. Ahora voy a escribir el signo igual porque tengo que hacer la comparación y me voy a la hoja de TST a buscar la celda donde yo tengo la respuesta verdadera de la primera pregunta. La selecciono y ya me aparece la función de esa manera. Pero yo tengo que complementarla diciéndole que si el valor es verdadero, entonces debe de escribir 1 o debe de reportarme un 1 y si es falsa, entonces un 0. Le doy a aceptar. Acá me va a aparecer entonces el primer valor, pero hay la necesidad de revisar una condición particular que tiene al ir a copiar esa fórmula a lo largo de la columna para poder hacer la comparación. Y es que si lo hago así directamente, las celdas en Excel son flotantes y me va a hacer una comparación completamente errónea. Por esa razón, tengo yo que dejar la celda donde aparece la respuesta correcta fija. Para eso
me voy entonces a la función, a la barra de las funciones, selecciono la celda donde está mi respuesta, vemos que se cambia de color, y lo que tengo que hacer es utilizar un símbolo que usa el Excel, que es el signo pesos antes y después de la letra de la celda, y ya haciéndola, utilizando el cursor y el teclado, ya haciéndola me permite dejar fijas esas celdas y ya puedo proceder a copiar mediante la función de autorrelleno. Entonces aquí simplemente me voy con la celda, que ya tengo mi valor 1, y coloco el cursor, espero que se me reduzca, doy clic izquierdo y bajo la función hasta la celda que tiene marcado, hasta el frente de la celda que tiene marcado el número 50, y no toco nada más, y inmediatamente me queda fija ya la fórmula para poder hacer las comparaciones. Entonces, en este caso nos damos cuenta que en todos los datos nos da 1, porque en la primera columna los tengo vacíos, y en la hoja de TST también la celda está vacía. Por esa razón me va a dar la comparación de unos en todas las celdas que he activado con la fórmula. Ahora debo de seguir el mismo procedimiento para la segunda respuesta. Entonces voy nuevamente a la barra de funciones, activo la parte de funciones lógicas y puedo proceder entonces, como lo hice anteriormente. Entonces, nuevamente funciones lógicas, ya me aparece, simplemente busco la función sí, le doy a aceptar, la selecciono, le doy a aceptar, me aparece nuevamente el cuadro de diálogo y lo programo lo mismo, ubicando la segunda celda donde está la segunda respuesta que dio el estudiante número 1 a mi segunda pregunta. Le escribo el signo igual, luego me regreso a TST, ubico la celda donde yo tengo la respuesta a la segunda pregunta, la selecciono y ya la tengo completa la prueba lógica. Ahora lo que tengo que escribir es nuevamente el 1 si la respuesta es verdadera, o 0 si la respuesta es falsa. O sea, si las comparaciones son iguales es 1, y si la comparación es 0, no existe comparación, entonces es 0. Nuevamente tengo que hacer la fijación de la celda de la respuesta, de la celda de la pregunta 2, y hago nuevamente el copiado como hice en el proceso anterior hasta la celda 50. Nuevamente me aparece el número 1 y ahora hago lo mismo con la tercera pregunta. Voy a mi barra de funciones, cliqueo, busco sí, le doy a aceptar, voy a prueba lógica, selecciono la tercera respuesta de mi primer estudiante, escribo el signo igual, me voy a la hoja de TC, selecciono la celda donde está la respuesta correcta de la pregunta 3, y si el valor es verdadero, le coloca la celda debe aparecer con 1, y si es falsa debe colocar con un 0. La acepto, nuevamente tengo que fijar el valor de la celda para que me quede la misma de la respuesta 3 con los signos pesos. Ahora luego hago el copiado como lo venía haciendo con los otros procesos. Entonces ya tengo en este momento programadas 3 respuestas y debo de continuar en la misma manera para cada una de las preguntas que me hace falta hasta la número 20. Nuevamente escribo 1 si el valor es verdadero y 0 si el valor es falso.
le doy a aceptar, fijo nuevamente la celda donde tengo la respuesta o la clave con los signos pesos antes y detrás, antes y después de la letra, y luego hago el copiado como he venido haciendo hasta la celda marcada con el número 50. En fin, ese mismo proceso lo seguiré haciendo con la pregunta 5, la 6, la 7, la 8, la 9, las 10 y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 20. Bueno, revisamos nuevamente el proceso con la celda 19, con la columna 19. Busco nuevamente mi función sí, le doy a aceptar, hago selecciono la respuesta 19 de mi primer estudiante, le escribo el igual, me voy a mi hoja TC, selecciono la celda donde tengo la respuesta correcta de la pregunta 19 y ahora le escribo 1 si las celdas son iguales o 0 si las celdas son diferentes, o sea, tienen valores diferentes, le doy a aceptar, fijo nuevamente el valor donde está la hoja, donde está la clave de la respuesta mediante los signos pesos y ya tengo lista la función, le doy enter y ya tengo lista la función para la fórmula para seguirla copiando en la columna de la pregunta 19. Me voy hasta la 50, suelto el ratón y me aparece ya nuevamente la columna de unos. Entonces en esta forma verifiquemos si realmente es cierto que la celda me ha quedado fija. En la primera parte de la fórmula aparecen las respuestas, que es el nombre de la página anterior, y me ubica el T51, que es donde está la respuesta del estudiante número 50. La vamos a ubicar, entonces estoy bajado en la columna T y busco la celda 51. La 51 la selecciono y me regreso a la columna A y veo que exactamente corresponde a la respuesta del estudiante número 50. Y en la derecha, en la otra parte de la fórmula donde está la hoja TCT, está entonces ubicándome la celda donde tengo la respuesta que hace la comparación. Eso nos quiere decir que realmente pues ha quedado la programación como lo hemos esperado. Vamos entonces a hacer el mismo proceso con la número 20. Voy y selecciono la función lógica sí, programo el cuadro en la prueba lógica buscando la respuesta la primera respuesta en la columna 20 que dio mi estudiante, la selecciono, escribo igual, me voy a TCT, busco la celda donde tengo la respuesta correcta de la pregunta 20, la selecciono, luego escribo el 1 cuando la respuesta es verdadera y 0 cuando las celdas son diferentes. Le doy a aceptar, nuevamente fijo la celda donde tengo la clave de las respuestas con los signos pesos antes y después de la letra, doy enter y ya tengo lista la fórmula para copiarla, como he venido copiándolas en las anteriores columnas. Entonces es importante que este proceso lo hagamos con mucho cuidado, ya que podemos cometer errores y esos errores entonces nos va a dar también resultados completamente distintos a los esperados. Entonces en esta manera tengo yo ya programada mi hoja TCT. Ahora voy a colocar una columna que voy a llamar puntaje, donde voy a hacer la suma de las respuestas correctas que van a tener todos mis estudiantes. Entonces aquí simplemente lo que hago es que me paso, he cometido aquí unos errores en la escritura, entonces ahora me paso a la siguiente celda y me voy nuevamente a mi barra de funciones y busco las que dicen matemáticas y trigonométricas y bajo hasta donde aparece la suma, la selecciono, le doy a aceptar y ya tengo que programar el rango de donde debo de sumar. Para eso, entonces me ubico en la celda B4, donde tengo la primera
respuesta del estudiante, mantengo el clic izquierdo hundido y me voy hasta la respuesta número 20, lo suelto y al soltarlo automáticamente en la celda me aparece el cuadro de diálogo, le doy a aceptar y me aparece el número 20. Eso quiere decir que el estudiante, si responde correctamente el examen, debe de tener 20 puntos. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con las otras celdas anteriores y es copiar la fórmula hasta al último estudiante. Entonces, de esa manera voy a tener las respuestas de el puntaje que tiene cada uno de mis estudiantes al examen. Entonces nuevamente selecciono con clic izquierdo el lado inferior derecho de la celda y bajo hasta la celda donde tengo la última respuesta y entonces me doy cuenta que todas ellas se están marcando con el número 20. Eso quiere decir que en este momento todos mis exámenes deben de tener 20 preguntas y los estudiantes deben de resolver 20 preguntas. Entonces, en esta forma ya tengo, la primera parte de la hoja que me permite calcular los puntajes que va a tener asignado cada estudiante. Ahora vamos a comenzar a trabajar con las funciones de la teoría clásica del test para cada uno de los ítems. Entonces, me ubico en la celda A55 y voy a calcular el primer índice. Entonces, en esa celda voy a identificar la primera variable que voy a calcular, que es el índice de dificultad. Entonces, el índice de dificultad se calcula para cada ítem, por esa razón me paso a la siguiente celda y ahí me voy a mi barra de funciones que tengo que programar para toda la columna y teniendo en cuenta pues el número de respuestas correctas que tiene el estudiante. Entonces allí lo que hago es seleccionar la función matemáticas y lógicas y buscar nuevamente la suma, porque primero lo que voy a hacer es una suma. Entonces selecciono, le doy a aceptar y ya lo que hago es sumar la columna de la respuesta de mi estudiante 1 hasta el estudiante 50. El índice de dificultad, si lo recordamos, es una fórmula, le damos a aceptar. Es una fórmula que se expresa en porcentajes. Entonces, aquí me aparece el número 50 que corresponde a los 50 estudiantes, pero realmente no estoy calculando todavía el signo, el índice de dificultad. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es ubicarme nuevamente en la barra de funciones y coloco el cursor al frente, le escribo el asterisco que me va a indicar una multiplicación. Eso lo hago desde el teclado marcando el Alt y el signo suma, que me aparece el asterisco, me está significando una multiplicación. Abro un paréntesis, escribo el número 100, porque lo voy a expresar en porcentaje, busco la barra inclinada, que significa división, y coloco el número 50, porque son 50 los estudiantes que me han resuelto el examen. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este índice aquí me dio 100, porque quiere decir que todas las respuestas estuvieron correctas. Pero ya cuando nosotros hagamos la utilización de la hoja en un examen particular, ese índice va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a copiar hasta la columna 20, entonces simplemente hago la selección de la celda, hundo el clic izquierdo y me voy hasta la columna de la pregunta 20, lo suelto y entonces ya automáticamente me aparece el 100. Entonces, en esta forma ya tengo ubicados los puntajes que por dificultad me tiene que dar cada una de las preguntas. Muy bien, entonces ahora voy a proceder al segundo índice.
El segundo índice va a ser el índice de discriminación. Entonces, en la celda A58 escribo la palabra índice discriminación y luego paso a la celda B58, donde comienzo a escribir la fórmula. Esta la hago mediante una función estadística que se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces aquí aparece marcado como Pearson, lo selecciono y aquí le doy aceptar. Entonces me aparecen este cuadro de diálogo donde aparece una matriz 1 y una matriz 2. O sea, lo que tengo que hacer es comparar dos matrices. La primera matriz va a corresponder a la respuesta que tienen la primera pregunta mis 50 estudiantes. Entonces me voy hasta donde está la primera respuesta, selecciono la celda y arrastro, como he venido haciéndolo en las anteriores fórmulas, hasta la respuesta del estudiante número 50, suelto, y ya tengo programada la primera matriz. La segunda matriz que tengo que programar corresponde a la de las respuestas, o sea, la del puntaje. Entonces hago exactamente lo mismo. Me ubico donde está el puntaje de mi primer estudiante, hago la selección en la misma forma que hice para la matriz anterior y me voy entonces a ubicar hasta el número 50, donde ya tengo ubicadas todas las respuestas. Suelto y ya tengo programada esa primera parte de las dos matrices que necesita el Pearson. Le doy a aceptar. Pero yo tengo un inconveniente, que también la voy a copiar a lo largo de todas las demás columnas para que la calculen las preguntas. Entonces lo que tengo que hacer es que la última matriz la tengo que dejar completamente fija. Entonces por esa razón voy a seleccionar la última con el número B y con signos pesos, ya sea para 4, y luego después hago lo mismo para el 51. Le doy Enter y ya me queda esa última columna fija, la última matriz que tengo que hacer la comparación, y las copio hasta la columna de puntaje. Vamos a ver, entonces ya tengo esto listo. Entonces selecciono la celda que quiero copiar en la misma forma que hice anteriormente. El cursor, la cruz del cursor se ha adelgazado y la arrastro entonces hasta la columna, a ver, entonces la voy a arrastrar hasta donde tengo la respuesta de mis estudiantes. Entonces ya me queda correcto. Solamente voy a incorporar aquí para el índice de Pearson cada una de las preguntas. La última no, porque pues no voy a hacer ninguna correlación con el último valor, porque pues obviamente que me va a dar 1 o un error. Entonces ya tengo el índice de dificultad y el índice de discriminación determinados, las fórmulas determinadas para poder identificar la bondad que tiene cada uno de los ítems. Ahora voy a calcular las varianzas. Estas varianzas lo que me hace es medir la dispersión que tiene cada una de las preguntas. Entonces en esta celda voy a escribir la palabra varianza, paso a la siguiente celda y también voy a activar aquí voy a escribir una función. Entonces me voy a fx, busco en las funciones estadísticas la que me dice var, se encuentra ya casi al final, la selecciono, le doy a aceptar
y encuentro una columna que dice la número 1. Entonces esa varianza va a corresponder, que la voy a calcular, a la varianza que tuvo la respuesta de la primera pregunta. Entonces la selecciono en la misma forma como lo hemos venido haciendo. Aquí ustedes se dieron cuenta que el cursor tiene una cruz más gruesita porque simplemente lo que estamos haciendo es seleccionar la celda, porque no vamos a copiar nada, simplemente es seleccionar un rango de valores. Ya me aparece el mismo, le doy a aceptar y ya tengo el número 0. Ustedes se dan cuenta que este número significa que realmente aquí no hay ninguna varianza porque todos los estudiantes obtuvieron la misma respuesta. Entonces quiere decir que el ítem fue respondido adecuadamente por todos los estudiantes. O sea, podría decirse que los estudiantes saben. Ahora la copio hasta el puntaje, porque yo tengo que hacer unas comparaciones entre varianzas para poder calcular el alfa de Cronbach. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues todas me dan 0 porque, como les comenté en la primera columna, pues todos los estudiantes han obtenido el mismo puntaje. Entonces, no hay ninguna variación en eso. O sea, si yo saco un promedio, siempre el promedio va a ser 1. Ahora vamos a calcular el alfa de Cronbach. Entonces, en esta celda voy a escribir la palabra alfa. Aquí la escribiré en minúscula, pero la estoy haciendo toda en mayúscula, entonces voy a escribir en mayúscula alfa. Me paso a la celda siguiente, a la B62, y comienzo a programar. El alfa de Cronbach sí no tiene todavía ninguna función programada desde la hoja de Excel, entonces tengo que hacer la escritura de la fórmula que voy a utilizar. Por esa razón, en esa barra escribo el signo igual y escribo un paréntesis. Lo primero que voy a hacer es calcular un factor de variación entre las variables y los grados de libertad. En el examen, cada ítem es una variable, entonces yo voy a tener 20 variables y los grados de libertad van a corresponder a la diferencia de las variables menos una. O sea, como las variables corresponden a cada uno de los ítems, la varianza el grado de libertad, va a ser 19. Entonces escribo 20, que son mis preguntas, lo divido, por eso escribo la barra inclinada, por 19, que corresponden a los grados de libertad, como ya les he dicho. 19, cierro el paréntesis. Eso es importante hacerlo en Excel porque donde no se cierra un paréntesis, él automáticamente nos informa que hay un error. Ahora voy a calcular una variación y por esa razón la voy a multiplicar con ese factor anterior. Voy a calcular una variación entre 1 y las varianzas que me dieron cada una de las preguntas y la varianza que tienen los resultados totales. Entonces escribo 1 menos, ahora coloco un paréntesis, me voy ahora a la función fx para poder hacer la suma que les he comentado. Me busco entonces en las de matemáticas, aquí pues me aparece la suma, y le digo aceptar. Entonces nuevamente en la primera parte, en esta del 1, sumo todas las varianzas de la pregunta 1 a la pregunta 20 y suelto el cursor, el ratón, y le doy a aceptar. Se dan cuenta que aquí aparece un error, entonces le digo que no porque todavía me falta a mí construir una parte final de la pregunta, entonces hay una recomendación que no vale la pena seguir. Entonces ahora coloco el cursor donde está marcando el error que aparentemente tienen las celdas. Entonces ahora escribo la barra inclinada porque voy a hacer una variación o voy a hacer una división entre la varianza total. Entonces para esa razón la ubico en la celda B60 donde yo tengo esa variación. Cierro el paréntesis que abrí inicialmente antes de colocar la función suma y me queda pendiente otro paréntesis que es el que coloqué antes del 1 y le doy enter. Entonces ya me aparece aquí un valor. Este valor que aparece aquí div lo que quiere decir es que no se puede hacer unas divisiones por 0.
y pues obviamente pues si estoy haciendo aquí una división de varianza entre 0 y 0, pues debería darme los otros datos, pero como estoy haciendo una multiplicación por 0, pues o una división también por 0, entonces es indefinido. Ahora voy a calcular el error de medida. Entonces en esta celda escribo la palabra error medida, que es la que me va a determinar a mí la variación en términos de error que tiene mi examen. Entonces, error medida. Acordémonos que la teoría nos dice, ahora paso a la otra celda, que el error de medida equivale a la raíz cuadrada de 1 menos el alfa de Cronbach. Entonces voy a la función f de x, a la barra de funciones, selecciono en escribo un igual, porque tengo que programar la celda. Ahora, entonces, voy a buscar en f de x la función raíz. Ahí me aparece después de suma. Entonces, le doy a aceptar y me aparece un cuadro donde debo completar el número que voy a hacer la raíz cuadrada. Entonces es 1 menos el alfa de Cronbach. Entonces simplemente lo que hago es seleccionar la celda donde tengo la respuesta del alfa de Cronbach y le doy aceptar. Nuevamente, pues aquí me estaba marcando un error, incluso el triangulito también lo dice, si lo cliqueo pues me va a decir qué tipo de error es, pero digamos no le vamos a parar mucha atención porque porque digamos todavía no tenemos nosotros ni las respuestas de los estudiantes ni las respuestas aceptadas o las claves para poder hacer el cálculo. Entonces en esta forma yo ya tengo preparada mi herramienta para calcular las consabidas variables de los ítems. Ya vimos que son los índices de dificultad, el índice de discriminación y el alfa y el error de medida para la prueba. Ahora lo que tengo que hacer es grabar mi archivo, porque no lo he grabado todavía, le tengo que dar un nombre, busco la función del Excel guardar como, me voy a mi hoja de cálculo, a mi carpeta 1TC que la he marcado y le coloco plantilla, le escribo plantilla-tct, porque esa va a ser una herramienta que más adelante voy a utilizar para hacer el cálculo de los resultados de un examen. Le doy guardar y ahora sí ya tengo lista mi hoja de respuesta, mi libro para calcular, hacer la calificación y calcular los índices en la siguiente hoja, en la TST, los índices tanto para el ítem como para el examen. Entonces, 2 índices para el ítem y 2 índices para